Capítulo 81. La semilla ya estaba sembrada. Si germinaba o no dependía de su propio corazón. Saadet, que estaba en la mayor encrucijada de su vida, definitivamente tendría ambiciones sobre el puesto de Khan. Un humano sin ambiciones no habría matado a su propio sobrino para ascender al puesto de Khan. A lo largo de la historia, en Oriente y Occidente, matar sobrinos y usurpar el trono era común, y Saadet también había matado a su sobrino, que solo llevaba 6 meses en el trono después de que su hermano muriera en 1523, y se convirtió en Khan. Si había una variable, era que por su edad joven para tener ambiciones, podría asustarse y rendirse prematuramente. Aunque salga así, no me importa mucho. Si vas a jugar con fuego en casa ajena, al menos debes asegurarte de que las chispas no salten a tu propia casa. Si Saadet elegía salvar a su hermano, se preservaría la fuerza militar del Kanato de Crimea, lo cual no estaría mal. Aunque Mehmet, que había ayudado a Selim, no le agradaba, al menos no carecía de habilidades, así que era bueno utilizarlo. Por ahora necesito asegurar firmemente la ocupación de Donbas, así que la fuerza del Kanato de Crimea es absolutamente necesaria. Donbas era una región que lindaba con el mar de Azov en el norte del Mar Negro, también llamada la cuenca del Donets. Era una región donde se desarrolló rápidamente la industrialización desde finales del siglo XIX debido a las enormes reservas de carbón y mineral de hierro. Ahora esta región era un lugar sin pueblos apropiados, donde solo se construirían pueblos en el siglo XVII para extraer sal de roca. Como no hay gente, es casi una tierra sin dueño, pero si comienza el desarrollo, la historia será un poco diferente. Si se convertía en una tierra que ponía huevos de oro, abundarían quienes se volverían locos, y también podría surgir guerra en el norte. No era un problema urgente de suministro de hierro, y no había necesidad de esforzarse cuando aún no habían desarrollado adecuadamente la tecnología para producir acero en masa. El lugar donde más útilmente se podía usar el hierro ahora eran los cañones, pero el Imperio Otomano no necesitaba obsesionarse con el hierro. El Imperio Otomano era un país que podía hacer bronce barato gracias al abundante cobre en Anatolia, material considerado el mejor para la fabricación de cañones hasta el siglo XIX. ¿Cuánto bronce les sobraría para cargar cañones tan grandes en los barcos que podrían volcarse solo con el disparo? De todos modos, aunque no fuera un problema urgente, Donbas era una región reconfortante de ocupar, así que era bueno que la fuerza militar del Kanato de Crimea estuviera intacta. Por el contrario, también estaría bien si moría Mehmet, el heredero del Kanato de Crimea, y Saadet tomaba el poder real. Para que Saadet mantuviera el poder, necesitaría absolutamente la ayuda otomana, así que la influencia otomana dentro del Kanato de Crimea se fortalecería más. La fuerza militar debilitada podría ser complementada por Circasia, que se había convertido en estado vasallo por conexiones pasadas. Me pregunto qué elección hará Saadet. ¿No es así? No me da curiosidad. Me gustaría que considerara nuestro esfuerzo de tener que prepararnos para ambas situaciones, Su Majestad Parisat. Ante las palabras de Sokolu con lamento, Yusuf soltó una carcajada. Una persona ordinaria no se atrevería a pronunciar tales palabras, pero Sokolu era una excepción. Habían pasado años juntos, y alguien necesitaba decir tales cosas. La próxima vez lo consideraré. Gracias. Se lo transmitiré a los demás también. Todos agradecerán la consideración del Padishah. Hacia Sokolu, que presionaba indirectamente diciéndole que no lo pasara por alto como palabras vacías, Yusuf sonrió y tomó un sorbo de bebida. Frunció ligeramente el ceño ante el sabor dulce que llenó su boca. Para él, que prefería el café amargo, no era para nada un sabor que le gustara. Aunque fuera una bebida preciosa. ¿No le gusta la bebida? Un poco. Debería mencionarlo. Ahora que lo pienso, el Parisá en algún momento dejó de buscar la bebida hecha de cebada. Me refiero a la bebida que solía beber en secreto aunque la Bali de atún se lo prohibiera tanto. Así fue. ¿Desde cuando había dejado de beber orzo, el café de cebada que solía tener siempre en la boca? No era simplemente que se hubiera cansado. No se puede estar atado al pasado para siempre, así que dejé de beberlo. La razón por la que buscaba orzo era porque no podía olvidar la vida moderna, y cuando se decidió a convertirse en el Yusuf otomano, ya no lo buscó más. Era como una especie de resolución, y ante la respuesta de Yusuf, Sokolu mostró una mirada extrañada pero no preguntó profundamente. Como súbdito, esa era una línea que no debía cruzar.
Ahora que lo pienso, no lo disfrutabas tan bien. Aún lo disfruto bebiendo. Varios otros funcionarios también aprendieron cómo hacerlo. Es una buena bebida, así que no hay nada malo. Más tarde te presentaré una bebida mejor. Porque una vez que conquistara a los mamelucos, podría obtener café. Para la gente de la época que no había tenido contacto apropiado con cafeína, con solo una taza estarían vivaces toda la noche. Sería bueno venderlo como mercancía, o usarlo para dopar a los funcionarios de abajo. Había abandonado el apego al café, pero era una de las cosas que debía obtener. Aunque charlaron brevemente, tanto Yusuf como Sokol eran personas ocupadas con trabajo, y no se habían reunido solo para tener este tipo de conversaciones. Bien, ¿qué piensas de la información que llegó de Safávida? Que el Shah no busque a Tazlou es algo esperado. Aunque declaró públicamente que no duda de su pureza, las pérdidas por culpa de ella fueron enormes. También estarían los aspectos financieros y la humillación de que le robaran a su mujer. Incluso sin buscar a Tazlou, las mujeres abundaban para Ismael. Había llenado completamente el harén con mujeres para llenar el vacío, así que era comprensible que no buscara a Tazlou. Aún así, las personas que enviamos definitivamente están cumpliendo su papel. Ya fuera el harén otomano o el safávida, ambos eran junglas. No era raro que una mujer que recibía el favor del Shah cayera ante ofensivas políticas y fuera expulsada, o perdiera la vida en incidentes de autor desconocido. Tazlou era una mujer que podía utilizar bien la información recibida y la influencia que tenía, y aunque no recibiera favor, su influencia dentro de la arena era sólida. Significa que aún vale la pena utilizarla. Así es. El Shah tampoco podrá echarla fácilmente. Porque Safávida aún era como un trapo mal cosido. Si echaba a Tazlou, podría causar inestabilidad interna. La información de Tabriz contenía principalmente información sobre Tazlou y la situación interna, pero había una frase que llamó la atención de Yusuf. Los soldados derrotados que se rebelaron junto con Shakulum mantuvieron largas conversaciones con Ismael. Por ahora enviaré un embajador de protesta a Safávida. No es importante el trato de los soldados derrotados. Lo importante es que escuchó las historias de quienes lucharon directamente contra mí. Si se descuidaba, Safávida podría mostrar interés en la pólvora más rápido que en la historia. Considerando que la razón por la que Ismael fue derrotado completamente en la batalla de Chaldirán fue porque la caballería nómada se desplomó miserablemente ante las armas de pólvora, las cosas podrían volverse complicadas. Tendré que prepararme rápidamente. Por muy despierto que estuviera Ismael sobre la pólvora, durante algunos años estaría a nivel de gateo, así que era necesario eliminar a Ismael lo más rápido posible. No habría acto más estúpido que darle tiempo abundante a ese monstruo humano. Cuando Yusuf tomó esa decisión, se escuchó una voz fuerte desde fuera de la sala de audiencias. Su Majestad Parisa, Kemal Reis y su unidad han regresado. Finalmente llegó. El comandante naval había regresado. Ha pasado tiempo. Después del largo viaje, Kemal Reis tenía una expresión amarga al llegar al Cuerno de Oro. Aunque la apariencia vibrante del puerto permanecía igual, los espacios vacíos le hacían sentir indirectamente la pesadilla pasada. ¿Qué estás haciendo parado ahí como un tonto? Ante la voz áspera como metal raspando, Kemal Reis volteó la cabeza y dijo fríamente. Barbarroja, no cruces la línea imprudentemente. Este lugar no está sobre el mar. TCH. Entiendo. No se puede ni hablar contigo. No es así. Cuando Babaoru, infame como Barba Roja, se quejó mientras se frotaba el vientre abultado, los piratas que lo seguían soltaron carcajadas. El padre Oru está de buen humor por venir al imperio después de mucho tiempo, así que no hables tan duramente. La gente de mar debe ayudarse mutuamente. Más bien, ¿no hay algún lugar donde aflojarse los pantalones? La parte baja está inquieta. Cuando los hombres que reían groseramente y desprendían un fuerte olor a sangre bromeaban, los soldados alrededor de Kemal abrieron los ojos ferozmente. En un ambiente como si fueran a cortar con espadas si cayera la orden, Kemal agitó la mano. Está bien. Aunque sus palabras son ásperas, es un humano que merece respeto. En España ocurrió la Reconquista durante 781 años, que se refiere a las actividades de los reinos católicos para expulsar las fuerzas islámicas de la península ibérica donde está España.
En 1492, con la conquista del Reino de Granada, terminó la Reconquista, y España expulsó a musulmanes y judíos de su país. Estos expulsados se trasladaron a las regiones de Marruecos y Argelia cercanas al Imperio Otomano, y Baba Oru había ganado fama como Padre Oru transportando a estas personas al norte de África. Aún así, este es la capital del imperio. Es un lugar diferente a tu tierra, así que ten cuidado con tu comportamiento. No se preocupe. Aún así traje tipos que saben distinguir el frente del atrás. ¿No es así? Por supuesto. No nos gusta que nos perforen la cabeza, así que tendremos cuidado por nosotros mismos. ¿Escuchaste bien? Sí, escuché bien. Aunque fue un tono insolente, Kemal simplemente lo pasó por alto ligeramente. Había respeto hacia Baba Oru, y debía haber una razón por la que el padisá lo había llamado. Más bien, ¿el de atrás es tu hermano? Así es. H1Z1R. Sí, hermano mayor. El hombre con barba roja como su hermano caminó pesadamente y saludó cortésmente a Kemal Reis. Viéndolo, Kemal brilló ligeramente los ojos. Parece bastante útil. Oye. No le eches el ojo encima. Es un niño que debe sucederme si algo pasa. Decirlo así me da más ganas. Por muy cierto que fuera que los marineros viven con la mitad del cuerpo entregado a Alá, si dice abiertamente que es su heredero, significa que tiene habilidades. Cuando Baba Oru iba a enojarse ante las palabras ambiciosas de Kemal, se acercaron soldados que mostraban una presión aguda. Kemal Reis, es la orden del padisá de entrar al palacio. Entendido. Cuando el silatar que protegía al sultán vino directamente a recibirlo, Kemal, ligeramente sorprendido, asintió. El silatar que apartó la mirada de Kemal habló hacia la barba roja. ¿Y tú eres Baba Oru? Así es. El padisá ordenó que tú y tu hermano entren al palacio juntos. ¿Ambos? Así es. Cuando preguntó como si fuera extraño, el silatar respondió categóricamente y se dio vuelta. Como si no tuviera intención de responder más, al moverse así, Or miró a su hermano y asintió. Una vez que cayó la orden del padisá, no tenían más remedio que ir. Aunque tuvieron que someterse a registro corporal e incluso baño forzoso para encontrarse con el padisá, no podían expresar quejas. Por muy famosos que fueran, que un pirata pudiera encontrarse con el padisá era en sí mismo un honor tremendo. Los tres, que pudieron entrar a la sala de audiencias solo después de escuchar etiqueta simple y advertencias, inmediatamente rindieron respetos al ver a Yusuf sentado en el asiento principal. Conocemos al padisá. Vengan. Pueden levantarse. A los tres que no se atrevían a mirar a Yusuf directamente y mantenían las cabezas inclinadas, Yusuf les dijo. Levanten sus rostros. Solo entonces Yusuf pudo ver los rostros de los tres, y aunque nunca los había conocido, no era difícil distinguir quién era quién. A diferencia de Kemal, cuya barba estaba teñida de blanco, los dos hermanos lucían barbas rojas. Kemal Reis. Has sufrido mucho con las misiones hasta ahora. Quédate en la capital por un tiempo y reorganiza el ejército. Recibo la orden. Ante la orden de Yusuf, Kemal respondió con saludo militar, y Yusuf volvió la cabeza hacia los dos hermanos. Baba Oru, H1Z1R. Sí, sí. Su Majestad Parisat. Baba Oru, que estaba presionado por el ambiente, respondió apresuradamente, y Yusuf agitó la mano. No hay necesidad de sorprenderse tanto. No hay nadie aquí que vaya a hacerles daño. Yusuf, que le habló a Oru, observó a su hermano H1Z1R. Aunque Barbarroja de esta época era Baba Oru, quien ganaría mayor fama como Barbarroja en el futuro era H1Z1R, que estaba al lado. La razón por la que los llamé es porque tengo trabajo que encargarles. ¿Trabajo que encargarnos? ¿Qué trabajo se le encarga a un pirata? Naturalmente, saqueo. Yusuf curvó suavemente sus ojos verdes. Capítulo 82. Con la era de los descubrimientos marítimos, las civilizaciones que no conocían la existencia unas de otras o mantenían comercio limitado se conectaron, comenzando así la verdadera historia mundial. Era la época en que grandes veleros surcaban los océanos, y en esta era no se podía omitir la existencia de los piratas. Especialmente los corsarios, barcos piratas con licencia estatal, tenían una influencia que no se podía subestimar.
Francis Drake, quien derrotó a la Armada Invencible española a pesar de la inferioridad numérica e hizo de Inglaterra el sol naciente, había sido capitán corsario. Los dos Barbarroja frente a mí también son similares a Drake. Porque eran figuras que se destacaron no solo como piratas sino también como almirantes navales. Al mencionar el saqueo, Yusuf sonrió hacia los dos hermanos que no respondían. ¿Por qué no es algo natural? Llamar a piratas y hablar de saqueo. Así es, pero... Oru, que respiró brevemente para tranquilizarse, habló con determinación. Aunque mi tierra natal es el imperio, no soy alguien que siga las órdenes del imperio. ¿Es por la dinastía Afsi? Así es. La dinastía Afsi era una dinastía que gobernaba el norte de África y también el principal patrocinador de los piratas berberiscos. Oru, como pirata berberisco, había firmado un contrato para dar un tercio del botín al sultán de la dinastía Afsi a cambio de usar Túnez estratégicamente. Yusuf agitó la mano. ¿Crees que los habría llamado sin saber eso? El Imperio Otomano se convertiría en el principal patrocinador de los piratas berberiscos al conquistar todas las fuerzas islámicas alrededor del Mediterráneo, pero por ahora era solo uno de los países patrocinadores. Más bien, con la caída del Imperio Bizantino y la disminución del comercio en el Mediterráneo Oriental, las actividades piratas se habían trasladado hacia España y África, y la influencia otomana había disminuido. No importa. No equipares a la incompetente dinastía Afsi, que depende de sus ingresos, con mi imperio otomano. Entonces, solo con ventaja estratégica y secuestrar talentos útiles es suficiente. La dinastía Afsi, de todas formas, era un lugar que sería devorado por el imperio otomano después de permitir la conquista de los mamelucos. Las riquezas acumuladas por los piratas podrían ser extraídas en ese momento, y por ahora era suficiente con que los piratas berberiscos causaran estragos. Oru, creciste recibiendo el patrocinio de mi hermano Korkut. ¿No es así? Así es. Cuando Korkut se convirtió en Sancakrey del interior Orun, Oru había huido al norte de África temiendo que las chispas pudieran saltar por su amistad con él. Cuando Yusuf mencionó la amistad con su hermano ya muerto, Or miró a Yusuf con ojos tensos. Con una palabra del Padishah, un simple capitán pirata podría ir al regazo de Alá en cualquier momento. Sin embargo, siguieron palabras que hicieron que las preocupaciones de Oru fueran en vano. Aunque se fue de manera vana, confío en la perspicacia del hermano Korkut. Como tu habilidad era excepcional, te habría dado tanto apoyo. Recibí un favor excesivo. No lo pienses difícil. Solo piensa que la conexión con mi hermano continúa. Piensa como en aquellos días cuando estabas con mi hermano. Yusuf habló con tono suave, impropio de alguien que había matado a Korkut con engaños, y Oru, quien no conocía ese hecho, inclinó la cabeza con rostro emocionado. Actuaré según la voluntad del Padishah. Pensaste bien. Oru, te prestaré barcos y puertos. Intenta causar estragos a tu manera una vez. Gracias, Su Majestad Padishah. No importaba qué lugar eligieran los piratas berberiscos como objetivo de saqueo. Podían atacar territorio italiano donde estaban los estados pontificios, o enfocarse principalmente en España, que se convertiría en un enemigo amenazante hasta el siglo XVI. O podrían atacar Venecia, con quien tenemos un tratado de paz. ¿No es la verdadera razón de usar subcontratistas poder evadir responsabilidades en cualquier momento? El objetivo era evitar que Occidente volteara la mirada hacia este lado hasta conquistar Safávida y los mamelucos. Solo con eso se podía considerar que valían su costo. ¿Y Kemal Reis? Sí, Su Majestad Padishah. No necesitas sentirte muy decepcionado. El presupuesto y los recursos no son infinitos. Apoyar a los piratas significaba que disminuiría el apoyo que iría a la marina. Kemal, al darse cuenta de que este pensamiento se había hecho evidente, rápidamente se arrodilló. Mis disculpas, Su Majestad Padishah. No, está bien. Sería una reacción natural como alguien que lidera un ejército. No tengo intención de culparte. Gracias por su misericordia. Ve a buscar a Suleiman Pasha y a alguien llamado Kair. Llenarán suficientemente tu decepción. Los cañones pequeños eran más útiles en el mar que en tierra, y Kemal Reis reconocería bien su valor. Kemal, que albergó expectativas ante las palabras de Yusuf, rindió respetos profundamente. Dejando a los tres atrás y regresando a su habitación, Yusuf miró el mapa pegado en la pared.
Los dos Barbarroja. Con su intervención, el destino de Babaoru se había torcido. Era una figura que se apoderó de Argel y ascendió al puesto de sultán, pero luego, temiendo la invasión española, se convirtió en súbdito de Selim y ascendió al puesto de gobernador de Argel. Aunque murió en batalla luchando contra el gran ejército español poco después de convertirse en gobernador, fue la figura que creó la base para que su hermano H1Z1R sembrara el terror. Sin él, tampoco habría existido Hayreddin, el comandante supremo de la Marina otomana. Considerando la fama en la historia original, era cierto que la mirada se dirigía más hacia su hermano H1Z1R, pero Oru también era un talento competente. Se le debía considerar al menos un talento de nivel almirante otomano, y también tenía curiosidad sobre qué resultados lograría cuando recibiera ayuda activa. Entonces, veamos un poco de habilidad. Era el período en que los piratas berberiscos, que habían existido desde el siglo VII, absorbían a los judíos y musulmanes expulsados de España y gradualmente sembraban más terror. Se podía esperar la actividad de los berberiscos que más tarde convirtieron todo el norte de África en un solo estado pirata. Por supuesto, podría ser demasiado picante para quienes lo sufrieran. No es mi problema. Yusuf sonrió traviesamente. Era una decisión que haría temblar el Mediterráneo con la infamia berberisco. Hurrem, que pisó el harén por primera vez, abrió los ojos como platos. Aunque Hurrem había nacido como hija de un sacerdote ortodoxo y recibido mucha educación, no había llevado una vida lujosa. La apariencia de las mujeres vestidas con vestidos turcos de mangas largas no podía apartar la mirada incluso para otra mujer, y las risas coquetas resonaban en los oídos. Pasaban olores de perfumes caros e incienso por la nariz, y las joyas que llevaban las mujeres parecían suficientes para vivir sin preocupaciones por la comida con solo tomar una parte. Era el primer paisaje del harén que veía, y Hurrem, que tenía una expresión un poco atontada, pronto tuvo que ver el otro lado oculto tras el esplendor. Estas son las mujeres que entraron nuevamente al harén. Las administradoras femeninas que condujeron a las mujeres al harén con actitud autoritaria rindieron respetos, y Fátima examinó a las mujeres de un vistazo. Fátima, que volteó la cabeza como si no tuviera interés, dijo. Eine calfa. Sí, Valide Atún. Asignen una calfa a cada una de estas, y primero enséñenles el idioma. La educación se la dejo completamente a ustedes. Entendido. Con la orden de Fátima, se llevó a cabo una educación severa. Las mujeres que no podían usar apropiadamente ni el protocolo ni el turco otomano tuvieron que aprender el idioma recibiendo golpes y con resentimiento. Aumentaron quienes balbuceaban el idioma ante los toques exquisitos que golpeaban sin dejar cicatrices, y desde entonces tuvieron que aprender protocolo de palacio. Gracias a la educación que se grababa en el cuerpo, no sabían cómo pasaban los días, y entonces corrió un rumor extraño entre las mujeres. La razón por la que recibimos educación tan dura es por culpa de la niña que se comportó insolentemente con el padisá. Parece que las calfas escucharon ese rumor y rechinaron los dientes. Cuando corrió este rumor, incluso las mujeres que podían considerarse en la misma situación voltearon la cabeza hacia Hurrem. Hurrem, que ya estaba exhausta física y mentalmente por la educación severa, cuando las otras mujeres del harén también la molestaron y despreciaron, lo único que le quedó fue realmente veneno. Hurrem, que desprendía veneno agudo como un erizo, se vengó de las mujeres como desahogando emociones pasadas. No tomó mucho tiempo para que Hurrem fuera arrastrada ante Fátima por los disturbios que ocurrían diariamente. Valide Atún, esta niña es Alexandra, quien continuamente causó disturbios en el harén. Cuando los ojos verdes como los del padisá la examinaron, Hurrem, que había sido arrastrada hasta aquí, se puso rígida por todo el cuerpo. Fátima, que examinó a Hurrem, preguntó a las calfas encargadas de la educación. Entonces, ¿qué esperan que haga? Pensamos que debe ser expulsada por causar disturbios en el harén. Tememos que pueda dañar al padisá. El harén era un lugar para educar en obediencia al sultán, y una mujer rebelde no era el ideal de mujer que buscaba el harén. Ante el argumento razonable de la calfa, Fátima miró hacia abajo a Hurrem y dijo. Alexandra, ¿sabes qué pasará si eres expulsada del harén? No lo sé. Si tienes suerte, podrías ser dada como regalo a un funcionario, y si no tienes suerte, podrías terminar en brazos de un hombre diferente cada día. Hurrem, que solo tenía 10 años, tembló ante estas palabras.
Había visto a su familia morir miserablemente ante sus ojos y había sido arrastrada como esclava, así que no quería terminar su vida de esa manera. Fátima, que miró hacia abajo a Hurrem momentáneamente envuelta en miedo, le extendió la mano. Te daré una oportunidad más. Sírveme. Valí de atún. Cuando las calfas gritaron apresuradamente, Fátima agitó la mano. Está bien. ¿No es aún una niña? Si le damos una oportunidad más, Alá también se alegrará. Entendido. Alexandra, rápidamente agradece. Gracias, Valí de atún. Fátima sonrió suavemente hacia Hurrem, que hacía torpemente los respetos que había aprendido, y le dijo a la calfa. Llévensela y enséñanle protocolo paso a paso. Entendido. Cuando Hurrem y las calfas se retiraron, Fátima, que se quedó sola, borró su sonrisa benevolente. ¿Por qué el padishah habría mostrado interés en ti? Fátima, que había movido el harén por esa sola razón, detuvo el gesto de golpear la mesa. Como logré que me siguiera según el plan, lo sabré observando. Era el primer paso que Hurrem había dado en la vida selvática del harén. Ismael, sentado en el lujoso dormitorio, acarició la cabeza de la mujer a su lado. Tazlou. Sí, Su Majestad Shah. Tazlou, que fue llamada al dormitorio por primera vez después de ser secuestrada por Yusuf, quien ahora era padishah, respondió en voz baja. Su corazón latía violentamente. No era porque hubiera sido llamada por Ismael después de mucho tiempo. El toque que rozaba su cabello contenía frialdad más que afecto, y la voz suave se sentía como una serpiente que envolvía todo su cuerpo. Mi hermosa mujer, ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos juntos así. Así es. El toque que comenzó en la cabeza palpó descaradamente el cuerpo, pero Tazlou sintió miedo más que vergüenza. Porque el toque de cuando estaba en sus brazos y el de ahora eran demasiado diferentes. ¿Estás muy tensa porque ha pasado mucho tiempo? No es así. ¿En serio? Ismael, que levantó la barbilla de Tazlou con la mano, preguntó mirándola a los ojos. Entonces debes estar tensa por esas ratas que te están ayudando. Ante la voz que entró bruscamente, los ojos de Tazlou se agitaron violentamente. Hacia Tazlou, que se sorprendió como si su corazón fuera a detenerse, Ismael torció ferozmente el rostro. ¿Por qué lo hiciste? ¿Pensaste que no lo sabría? Yo, que recibo el favor de Alá. Lo siento. Tazlou se inclinó temblando inmediatamente ante Ismael. Ismael, que la miró con ojos fríos, pisó firmemente su cabeza. No te preocupes, no te mataré. Sin embargo, no saldrás de esta habitación hasta que mueras. Su Majestad Shah. A pesar del grito desesperado de Tazlou, Ismael salió de la habitación sin vacilación, y la puerta se cerró firmemente. En la noche tardía se alzaron antorchas en Tabriz. Para eliminar a las ratas que habían presenciado al embajador venido de Venecia. Capítulo 83. Después de mucha reflexión, Mengli renunció al puesto de Khan del Kanato de Crimea. Externamente declaró que abdicaba del puesto de Khan debido a su avanzada edad y que pasaría el resto de su vida en Constantinopla del Imperio Otomano, pero nadie creía completamente estas palabras. Hacía mucho que tenía un cogobernante, similar a una regencia donde el rey encarga a los asuntos estatales al heredero debido a la edad o enfermedad, así que era muy extraño que abdicara específicamente. Para cualquiera que lo viera, era una medida de represalia por sus acciones pasadas de ponerse del lado de Selim, y esto fue un resultado impactante para el Kanato de Crimea. Aunque pertenecemos al Imperio Otomano, ¿el Kagan se retira tan fácilmente? No es una persona ordinaria, sino Lord Mengli. Desde la perspectiva otomana, Mengli era alguien que había jurado lealtad y se había convertido en vasallo, pero en el Kanato de Crimea era un gran Khan. Había logrado grandes hazañas militares al derrotar al último Khan del Kanato de Kipchak, ocupar la capital y declararse Kagan, emperador. Sin embargo, hizo que se dieran cuenta de que incluso este gran Khan solo existía bajo el Imperio Otomano. En cierto sentido, era una situación donde la autoridad construida con dificultad durante décadas se desplomó en un instante. Aunque soportó este resultado humillante, no todos los problemas se habían resuelto. Lord Saadet, ¿hasta cuándo tenemos que estar así? Cuerpos sucios de tierra y polvo hasta ropa desgastada. Viendo a quienes se quejaban con rostros cansados, Saadet sonrió amargamente.
¿Dónde había ido la apariencia de valientes guerreros que cabalgaban por las estepas y masacraban enemigos? Parecían esclavos arrastrados como botín. Esperen. Mi padre y yo seguimos transmitiendo mensajes al Padishah. Ante las palabras de Saadet, los soldados mostraron rostros descontentos pero asintieron. No era algo que se resolviera por apresurarse. La batalla y el saqueo eran cosas tan naturales para ellos como respirar, y cuando cruzaron las murallas de la capital, muchos no pudieron cambiar sus hábitos a pesar de las advertencias de Selim. Aunque Selim, que había recibido ayuda y carecía de capacidad para controlarlos, había tolerado la situación en ese momento, Yusuf no tenía razón para perdonarlos. Había declarado que seleccionaría y castigaría a quienes habían cometido crímenes, y aunque esto parecía una acción natural a primera vista. El problema es cómo seleccionar a los culpables cuando ya ha pasado bastante tiempo. Prácticamente imposible. Saadet conocía bien la razón por la que Yusuf había hecho esta declaración absurda. Después del encuentro que sacudió enormemente su corazón, Saadet había conocido a Yusuf varias veces más y había escuchado la razón directamente. Ganar simpatía y blandir la espada. A Mengli se le prohibió visitar a estos hombres por la razón de que podría provocar a los prisioneros, y Saadet se convirtió en el único canal de comunicación. Para escapar del trabajo duro, para tener una comida apropiada, para recibir tratamiento médico, necesitaban la ayuda de Saadet. Los soldados mostraron simpatía hacia Saadet, quien venía diariamente a escuchar sus peticiones, y cuando mencionaban a firmes partidarios de Mehmed al administrador que Yusuf había asignado, se blandían espadas. Suéltame. Suéltame. ¿Qué mujer tomé yo? Silencio. Un genízaro apuntó su espada al cuello del prisionero rebelde, y los soldados que rápidamente le pusieron una mordaza y lo ataron lo arrastraron. Otro comandante desapareció así, y sería sometido a trabajos forzados como los anteriores. Un soldado corrió urgentemente hacia Saadet, quien observaba esa escena con ojos apagados. Lord Saadet Geray. Es la orden del Padishah de entrar inmediatamente al palacio. Ante la llamada del Padishah, que nunca antes había llamado urgentemente, Saadet tragó saliva. El momento de la elección se acercaba a grandes pasos. Yusuf se recostó cómodamente en su silla y preguntó al eunuco Ali Pasha. ¿Cómo se están moviendo Zembili últimamente? No diferente de lo usual. Se está reuniendo con figuras islámicas como ulemas e imanes. Ya veo. Que Zembili Ali Efendi, el líder religioso islámico otomano, y los ulemas, eruditos islámicos, se contactaran frecuentemente significaba que tenían muchas quejas. El Islam no recomendaba ni siquiera traducir el Corán por temor a que el significado se distorsionara, pero Yusuf estaba distorsionando el Islam con su mera existencia. Tanto que Zembili, que había venido, llegó a preguntar ¿acaso piensa convertirse en Dios? Por supuesto, a Zembili que preguntó eso, Yusuf respondió indiferentemente no tengo intención de convertirme en algo tan engorroso. Los humanos pueden fallar, pero los dioses no deben fallar. Por muy afortunado que fuera y por mucho conocimiento del futuro que tuviera, no siempre podía obtener solo victorias. Porque la vida es encontrar variables inesperadas y enfrentar resultados sorprendentes. Y cuanto más alto se sube, incluso un solo fracaso se convierte en un resultado doloroso. Como Ismael. Sería el ejemplo más apropiado, ya que se consideraba Dios y era venerado como tal, pero se convirtió en un inválido con una sola derrota. De todos modos, significaba que estaba observando la situación de cerca hasta el punto de decir tales cosas directamente. Su Majestad Padishah, no se preocupe. Por muy Sheikhul Islam que sea, es un funcionario del imperio y persona del Padishah. Eso lo veremos observando. Así como las personas buscan a Dios cuando están urgentes, los países también valoran altamente los valores religiosos cuando tambalean. El Imperio Otomano, el sol naciente, aún no consideraba importante el Islam, y aunque Zembili causara problemas, no sería una gran amenaza. Más bien, ¿hasta cuándo piensas quedarte en el puesto de eunuco? Ese puesto es demasiado estrecho para ti. Aunque no regresara al puesto de gran visir, había muchos lugares donde Ali podía estar. Podía estar temporalmente en un puesto de visir, o en el puesto de Kapugan Pasha, gran almirante. El actual gran visir y también suegro, Ersekzade, había estado en el puesto de gran almirante cuando dejó el cargo de gran visir.
El puesto de eunuco era demasiado humilde para tener un talento que había servido incluso como gran visir, y ante la observación de Yusuf, Ali sonrió benévolamente. Agradezco que piense tan altamente ante anciano, pero estoy suficientemente satisfecho con poder servir cerca del Padishah. Otra vez evades así. Está bien. Si hay un puesto necesario más tarde, te colocaré. Solo seguiré las órdenes. Viendo al eunuco Ali Pasha se entendía por qué a lo largo de la historia, en Oriente y Occidente, se mantenían eunucos al lado y se los favorecía. ¿Cómo no gustarle cuando solo dice palabras que agradan a su amo? Cuando Yusuf sonrió, se escuchó la voz de un guardia desde fuera de la sala de audiencias. Su Majestad Parisa, Mengli Jerai y Saadet Jerai han venido al recibir la orden. Háganlos entrar. Ante el gesto de Yusuf, Ali respondió en su lugar, y cuando se abrió la puerta, los dos padre e hijo entraron y rindieron respetos. Conocemos al gran Parisa. Levántense. No hay tiempo abundante. Ante las palabras de Yusuf, ambos se levantaron, y él explicó la razón por la que los había llamado. La razón por la que los llamé es porque llegaron informes de que Lituania y Moscú han invadido el Kanato de Crimea. Ante las palabras de Yusuf, Mengli se sorprendió y Saadet mostró una expresión de que había llegado lo esperado. Hace solo 30 años, Mengli había hecho una alianza con Iván III, Gran Duque de Moscú, permitiendo que Moscú se independizara de los estados mongoles. Sin embargo, ahora no tenían una relación muy buena, al punto de haber invadido Moscú hace 3 años. Sin mencionar Lituania, que habían tratado como una máquina expendedora rota que escupe bebidas cuando se la golpea, saqueándola. ¿Cuántos son los enemigos? No es exacto, pero viendo que pidieron ayuda urgentemente, combinados deben ser más de 40,000. Esto era solo el mínimo. Ambos países no estaban en una situación cómoda, pero si habían desenvainado la espada, definitivamente pensaban atrapar al Kanato de Crimea en esta oportunidad. Habrían extraído tropas incluso forzadamente, y esto era una gran amenaza para el Kanato de Crimea. Su Majestad Parisa. Por favor, ayúdenos. Sí, yo también pienso ayudar. Liberaré a las tropas prisioneras y apoyaré con parte de los genízaros. Gracias. Los genízaros armados con pólvora serían una gran fuerza militar incluso en pequeño número, y hacia Mengli, que se arrodilló y expresó gratitud, Yusuf levantó una mano. Aún era temprano para recibir agradecimientos. Sin embargo, tú debes quedarte en la capital. En tu lugar, Saadet liderará las tropas. Su Majestad Parisa. Cuando Mengli gritó horrorizado, Yusuf lo miró fríamente. Mengli Jerai, no olvides tu situación. No estás aquí como invitado en la capital. Entendido. Aunque humillante, ante las palabras que señalaban su situación, Mengli asintió con el rostro miserablemente distorsionado. Aunque el anciano tenía un rostro lleno de resentimiento, Yusuf volteó la cabeza indiferentemente y le dijo a Saadet. Saadet. Sí, Su Majestad Parisa. El destino del Kanato de Crimea está en tus manos. ¿Lo sabes? A primera vista sonaba como hablar de la situación del Kanato de Crimea en peligro mortal, pero Saadet sabía bien que no se refería a eso. Porque el destino de un país también cambia cuando cambia el gobernante. Saadet respondió con expresión seria. Lo sé. Entonces está bien. No hay tiempo, así que retírense. Ante la orden de despedida de Yusuf, ambos salieron de la sala de audiencias, y Saadet se movió apresuradamente. Rearmar a quienes eran prisioneros y trabajadores que laboraban para la restauración de la capital no era trabajo de 1 o 2 días. Saadet, que se movió ocupadamente hasta altas horas clasificando pacientes y recuperando equipo confiscado, regresó al alojamiento con cuerpo cansado y se encontró con su padre que lo había esperado hasta altas horas. Saadet. Sí, padre. Un silencio incómodo envolvió a Saadet, y cuando la luz de la luna cubierta por nubes volvió a brillar, Mengli abrió la boca que había mantenido firmemente cerrada. Los lobos de la estepa no pelean por jerarquía. ¿Lo sabes? Contrario a malentendidos comunes, los lobos salvajes casi no pelean por jerarquía. Usualmente los individuos mayores o los padres que se independizan y tienen crías naturalmente forman manadas y se convierten en líderes. Lo sé. Las palabras de Mengli significaban que era natural que el hermano mayor fuera el líder, y también era una advertencia de no codiciar el puesto del hermano.
Mengli, que escuchó la respuesta, palmeó ligeramente el hombro de su hijo. Si lo sabes, está bien. Saalet, que solo observó la espalda de Mengli desapareciendo lentamente, exhaló un suspiro caliente. Padre también ha envejecido mucho. Los hombros que hasta venir aquí parecían altos eran miserablemente pequeños. Saalet, en cuyos ojos se grabaron los hombros curvos como una luna torcida, abrió la puerta de su habitación con una sonrisa cínica. Padre, no se equivoque. Nosotros no somos lobos de la estepa. Cuando corrían por la estepa no lo sabían, pero al venir aquí se dio cuenta claramente. Ellos eran solo lobos encerrados en una jaula llamada Imperio Otomano. Y los lobos con collar no dudan en mostrar los dientes incluso a su propia familia. Después, el progreso de todos los asuntos se volvió extrañamente lento, y los funcionarios otomanos a menudo se mostraron poco cooperativos. Después de una larga espera, Yusuf, que observaba desde lejos a las tropas que partían, abrió la boca. Alí pasa. Sí, Su Majestad Parisat. ¿Sabes qué pasa cuando un lobo lame la mano de una persona y muestra el vientre? No lo sé bien. Yusuf se dio vuelta sin nostalgia y respondió. Desde entonces se convierte en perro. Parecía que con este asunto podría obtener un perro de pelea útil. Capítulo 84. Quaggan. Junto con un estruendoso rugido, una columna de agua y espuma se elevó en el lugar donde cayó la bala de cañón. Kemal, frunciendo el ceño al ver el barco sacudirse con un solo disparo, le dijo con cautela a Yusuf. Mi padisá, le pido disculpas, pero... Lo sé. ¿Quieres decir que es difícil usarlo como cañón naval? Así es. Kemal inclinó profundamente la cabeza, pero Yusuf agitó la mano restándole importancia. Los cañones navales de esta época eran cañones de retrocarga llamados verso, que al difundirse a Oriente llegaron a ser conocidos como cañones Bulangi. Su ventaja era que, al ser de retrocarga, la recarga era rápida y, en esta época donde apuntar era difícil, permitían un tiro más preciso que los cañones convencionales. Por supuesto, si solo tuviera ventajas, no habrían cambiado a cañones de avancarga. Existe una razón por la cual los cañones de avancarga, aquellos que se cargan introduciendo la bala por la boca del cañón, dominaron más tarde en Occidente, hasta el punto de que es natural pensar en ellos cuando se habla de cañones navales modernos. Los de retrocarga no sellaban bien, por lo que el gas que debía empujar la bala se escapaba hacia atrás, debilitando la potencia de fuego, y el riesgo de explosión también era mayor. En las batallas navales, donde quien golpea primero tiene altas probabilidades de ganar, era un resultado obvio que los cañones de retrocarga fueran desplazados. Sin embargo, eso no significaba que debiera cargar ciegamente los barcos con cañones de avancarga diciendo que en el futuro serían los mejores. Tenían varios problemas para ser utilizados de inmediato. El mayor problema es, sin duda, el barco. ¿No es así? Así es. Mire ese barco sacudiéndose allá. La galera, con varios remeros a bordo, se tambaleó considerablemente con un solo disparo. Si el mar no hubiera estado en calma y hubiera habido oleaje, no habría sido extraño que se volcara. Se sacude así habiendo disparado 3 veces. Si disparáramos más cañones simultáneamente, el barco podría volcarse. Cierto. Ahora era una especie de período de transición. Era la época en que se pasaba del combate cuerpo a cuerpo, abordando el barco enemigo, a la guerra con cañones, y los otomanos usaban principalmente galeras, que eran ventajosas para el combate cuerpo a cuerpo debido a la gran cantidad de personas a bordo. El problema era que el casco de la galera era alargado, lo que la hacía vulnerable a las olas, y como los remos debían tocar la superficie del agua, había un límite para elevar el casco, por lo que no podían cargar muchos cañones. Si vamos a cargar cañones principalmente, debemos elegir veleros en lugar de las galeras actuales. Sin embargo, es dudoso que ese cañón valga tanto la pena como para usar veleros. No es por nada que se han usado galeras en el Mediterráneo durante mucho tiempo. Así es. Podría ser mejor construir varias galeras con el costo de construir un velero. A medida que aumentaba el tamaño del barco, el costo de producción aumentaba enormemente, y si se limitaba al Mediterráneo, las galeras no eran una mala opción. Al navegar en mar abierto existía una gran posibilidad de enfrentar tormentas violentas, pero el Mediterráneo, al ser un mar interior, solía ser tranquilo.
Esa fue la razón por la que las galeras, vulnerables a las olas, pudieron sobrevivir durante mucho tiempo. Pero, ¿es el Mediterráneo tan tranquilo como para insistir en las galeras? Eso tampoco era cierto. Si fuera así, no habría tenido razón para llamar a Kemal. No había necesidad de llamar a alguien que cumplía bien sus misiones fuera solo para forjar amistad. De hecho, Kemal Reis es una figura cuyo final fue inútil para ser un talento que, como almirante naval, llevó a la victoria la batalla naval contra Venecia. Murió al encontrarse con una fuerte tormenta mientras escoltaba una carga. Fue como demostrar con su propio cuerpo que, por muy competente que sea un capitán, no es más que una criatura insignificante ante el mar caprichoso. Además, por muy grande que sea el velero, si el retroceso es tan severo como ese, no se pueden usar muchos cañones. El impacto podría dañar el casco. Tengo una idea para eso. No había necesidad de romperse la cabeza con este problema. Si seguías los pasos de la historia, la solución aparecía. Tampoco era un problema que costara mucho dinero. Si es un problema de retroceso, basta con ponerle ruedas al cañón. ¿Ruedas? Ante las palabras de Yusuf, Kemal se sumió en sus pensamientos por un momento. Aunque no tuviera conocimientos científicos, no era difícil predecir el resultado basándose en experiencias pasadas. Ruedas, ciertamente es un buen método. Kemal miró a Yusuf con cara de ligera sorpresa. Ya había cañones que se usaban en tierra que tenían ruedas, por lo que no era una idea tremendamente sorprendente, pero era una solución adecuada. Si tienen ruedas, el cañón retrocederá al disparar, aliviando la carga sobre el casco, supongo. También es útil para la recarga. De todos modos, hay que tirar del cañón hacia atrás después de disparar para recargar. Como había que introducir la pólvora y la bala por la boca del cañón para cargar, era necesario mover el cañón hacia adelante y hacia atrás. Kemal asintió ante la explicación de Yusuf, pero señaló un problema de inmediato. El problema es que, si se hace eso, el cañón será empujado hacia atrás enormemente junto con el disparo. Es una predicción exacta. Si era capaz de disparar una enorme bala de cañón a gran distancia, la fuerza que actuaba en sentido contrario también era tremenda. Era común que retrocediera más de 3 metros con un solo disparo, y por muchas ruedas que tuviera, arrastrar el pesado cañón de nuevo hacia adelante para disparar era un trabajo extremadamente arduo. Si la batalla se alarga, los hombres caerán agotados antes que los cañones. La posibilidad de accidentes era alta y la velocidad de recarga también se volvería lenta. La respuesta a esto la dio Gran Bretaña, que se convirtió en una potencia naval. Para ese problema, basta con atar cuerdas al cañón con ruedas. Eso evitará que sea empujado demasiado lejos. Kemal, que no podía prever cuán grande sería el efecto con solo atar cuerdas, dejó escapar un gemido, y Yusuf rió ligeramente. Será más útil de lo que piensas, así que no te preocupes. Era solo una cuerda, pero era un método que hacía que un cañón que retrocedía hasta 3 metros solo retrocediera unos 60 centímetros. También fue el secreto por el cual los artilleros ingleses pudieron disparar 2 o 3 veces más rápido. Pensaremos en lo de los cañones navales con calma. Entendido. En la situación actual, donde las galeras eran el eje principal, no se podían introducir cañones ciegamente. Incluso si pusieran cañones en las galeras que operaban ahora, a lo sumo terminarían poniendo un cañón en la proa. Para operar cañones adecuadamente, era necesario pasar a los veleros. Incluso la galeaza veneciana, la galera más grande, solo podía llevar 14 cañones. Y eso que era un barco que ni siquiera podía zarpar solo y tenía que ser remolcado por otros barcos. Además, también se necesita la tecnología para operar veleros en el Mediterráneo. Operar un velero puro sin remeros en el Mediterráneo, un mar tranquilo, no era una tarea tan sencilla. Esta parte estaba en investigación, así que se necesitaba tiempo. Más importante aún, ¿cuál es la situación del canal que están cavando los mamelucos? Era la historia que más le hacía agua a la boca últimamente. Gracias a la financiación de Venecia, pudieron movilizar trabajadores a gran escala y dicen que el progreso es rápido. Me alegra que esté procediendo bien según el plan. Hacia Kemal, que estaba desconcertado, Yusuf lanzó unas palabras significativas. ¿Crees que eso se logró solo con el pensamiento de esas dos naciones? ¿Acaso? A veces, hay una mano invisible que actúa.
En la historia original, también sintieron la necesidad, pero fue algo que no se llevó a cabo en realidad. El hecho de que esto estuviera progresando significaba que Bayezid, que ya había muerto, no tomó sus palabras a la ligera y avivó el fuego en el medio. Qué mal, que no sabía que los otomanos estaban detrás de esa gran obra, puso una cara de vértigo. Habiendo metido mano en el canal, que es un devorador de dinero, los mamelucos también se tambalearán pronto. La ignorancia es atrevida. Por muy famosos que sean los mamelucos como nación rica, para abrir el canal no tienen más remedio que tambalearse, y para cuando se arrepientan y quieran taparlo, ya habrán hecho una gran inversión. En solo 2 o 3 años más, madurará perfectamente para ser engullido. Era la oportunidad de comerse al mismo tiempo a los mamelucos, debilitados por cavar la tierra con dinero, y el canal abierto hasta cierto punto. Ojalá el momento llegara pronto. Maldita sea. ¡Qué vida de perros! Un hombre vestido con ropas andrajosas se escondió en una pequeña cueva. El grano que tenía en el bolsillo estaba muy mezclado con arena, pero el hombre masticó crujiendo los dientes para sobrevivir. Temblando, el hombre bebió solo un sorbo de la preciada agua y apoyó su cabello despeinado contra la pared. Ismail, que te parta un rayo. Maldito bastardo. ¿Cómo había llegado a esto? Era un día como cualquier otro. Un día en el que recopilaba información de todo Tabriz y golpeaba la nuca de sus subordinados que decían tonterías. Sin embargo, el cambio de la rutina a algo inusual fue instantáneo. Señora San. No me llames por ese nombre. ¿Qué pasa? Unos tipos sospechosos entraron al castillo. ¿Parecían ser tipos del oeste? Si se enteraron recién cuando entraron al castillo, significa que vinieron muy bien cubiertos. Aunque no podían entrar al castillo ocultando sus rostros, así que se enteraron de esta manera. ¿Del oeste dices? Hassan puso una cara seria. Al menos no habrían venido por asuntos relacionados con el comercio. Porque era mucho mejor comerciar con los mamelucos que con los safávidas. Entonces, la conclusión era solo una. Es muy probable que se hayan reunido para mantener a raya a nuestro imperio. Probablemente sea así, ¿verdad? ¿No deberíamos informar esto de inmediato? Debemos informar. Pero no hay más información que hayan averiguado. Al menos deberían saber de dónde son esos tipos. Cuando Hassan nos regañó, el subordinado hizo un puchero. Esto también lo averiguamos por suerte. Intentamos ver sus caras más de cerca, pero los Kizilbash que estaban cerca nos miraron con ojos asesinos. ¿Sí? Hassan sintió como si todo el vello de su cuerpo se erizara ante esa respuesta. ¿Kizilbash? ¿Por qué ellos se fijaron en ustedes? Los Kizilbash no son los que están de guardia. Eran personas con las que los subordinados que entraban al palacio como sirvientes y demás casi nunca se cruzaban, pero el subordinado dijo sin darle importancia. Simplemente pasarían por ahí. Podrían no ser así. Era solo una sensación, pero Hassan confiaba en su intuición. Pero en este momento fue demasiado tarde para darse cuenta, y los Kizilbash, alzando antorchas, llevaron a cabo una operación de limpieza. Hassan, que pudo escapar de Tabriz a duras penas usando una ruta de evacuación preparada de antemano, se mordió los labios con fuerza. Estúpidos, les dije que no dijeran mi nombre a la ligera. ¿Por eso no se fueron al lado de Alatan inútilmente? Recordando a los subordinados que lo instaron a huir rápido gritando su nombre, Hassan controló su corazón que estaba a punto de estallar. Él debía regresar a toda costa. Solo así los subordinados que dieron sus vidas para guardar el secreto podrían recibir una compensación adecuada y él podría vengarse de Ismail. Y cuando regrese, tendré que cambiarme el nombre primero. Porque estaba claro que el nombre Hassan estaba maldito. Hassan afiló el cuchillo de la venganza. Chaen. Chen. Maten a todos los que se resistan. Oru, que había tomado la mano que le tendió Yusuf y regresaba a su base en Túnez para reclutar tripulación, vio un barco pasar. Así como un gorrión no puede pasar de largo frente a un molino, un pirata no puede pasar de largo frente a una presa fácil. Las 4 galeras lideradas por Oru alcanzaron al barco que intentaba huir y entablaron un combate cuerpo a cuerpo. ¡Ah! Oru, que miraba riéndose como un tripulante enemigo con un gran corte caía al mar, subió al barco ante la señal de que la ocupación había terminado. La cubierta se volvió un caos con los cadáveres de los enemigos mutilados y la sangre.
Oru pateó ligeramente un cadáver que bloqueaba su camino y frunció el ceño. ¿Por qué hay tantos heridos? Hermano mayor, la resistencia de los enemigos fue más fuerte de lo pensado. También había muchos que parecían soldados. Ante la excusa de Azir, que tenía un largo corte en el antebrazo, Oru sacó una tela que llevaba en el pecho y le vendó la herida. Aún así, ¿cómo te dejas herir? ¡Qué descuidado eres! Duele. No seas exagerado. Mientras Oru golpeaba ligeramente la espalda de Azir, que se quejaba, un subordinado corrió hacia él con el rostro pálido. Capitán. Estos tipos son unos mendigos. ¿No tienen nada de carga? ¿Qué mierda dices? No tenía sentido operar este gran barco sin cargar ni un solo paquete. Oru registró el barco apresuradamente, y al darse cuenta de que realmente no había casi nada de valor, dijo con cara de incredulidad. Oye, trae a uno que esté vivo. Sí, capitán. El tripulante que respondió así arrastró a un hombre que vestía la ropa más cara, y Oru clavó su cuchillo en el dorso de la mano del hombre que temblaba. El hombre, que lloraba y moqueaba diciendo que le dolía, cuando le agarraron del pelo, gritó temblando. No, por favor, sálveme. Si contactan a Venecia, les darán todo el dinero que quieran. Era el grito de un desafortunado enviado. Capítulo 85. Las manos de Wirrem limpiaban la silla con cuidado. Comparada con la habitación donde ella vivía, esta era tan lujosa como la diferencia entre un palacio y un establo, y si cometía el más mínimo error, no podría evitar los azotes. Limpia meticulosamente para que no quede ni una mota de polvo. Entendido. Ante la indicación de la Calfa, quien supervisaba y gestionaba a las mujeres del harén, las Odal las de menor rango dentro del harén, respondieron al unísono. Entre ellas, Wirrem echó un vistazo discreto a la habitación. La alfombra del suelo era más suave que la manta con la que ella dormía, y los azulejos decorativos de la pared eran hermosos. La habitación de una atún. Era una habitación preparada para una atún que aún no estaba aquí, y la inteligente Wirrem comprendió la razón por la que les habían asignado limpiar este lugar. Las mujeres que entraban al harén comenzaban en la clase más baja como Odal, pero se clasificaban en dos grupos. Las mujeres comunes servían a la Valí de atún y otras mujeres, convirtiéndose en administradoras como la Calfa, pero si poseían una belleza extraordinaria o tenían talento para el baile y el canto, recibían educación como concubinas. Todas las mujeres presentes aquí estaban siendo educadas como concubinas, y al limpiar la lujosa habitación, se les hacía soñar con convertirse en atún. ¡Qué estúpidas! De todas estas Odal, solo unas pocas eran elegidas por el sultán, y la mayoría estaban destinadas a comprometerse con funcionarios o servir toda su vida en el harén. Aunque Wirrem se burlaba de las mujeres que soñaban con una esperanza difícil de alcanzar, en un rincón de su corazón las comprendía. La vida en el harén, donde todo podía cambiar con solo obtener el favor del sultán, hacía que las mujeres persiguieran objetivos vanos sin cesar. Además, ayer había ocurrido algo que hacía sentir que esa esperanza no estaba tan lejos como pensaban. Walperi tiene suerte. ¿Fue elegida por el Padi? Yusuf, el dueño de este lugar, había visitado el harén por primera vez, y las mujeres bellamente ataviadas cantaron y bailaron para ser elegidas por él. Entre las numerosas mujeres, quien recibió el pañuelo morado fue Walperi, y pasó la noche en la habitación del sultán preparada dentro del harén. Fue el momento en que otra mujer, además de Nigar, ascendió a la posición de concubina. Cuando una Odal, mencionó lo de ayer mirando de reojo a la Calfa, se escucharon voces de acuerdo en voz baja. No pude dormir anoche. ¿Cuántos gemidos se escuchaban? La mayoría habrá sido así, ¿no? Alexandra, ¿tú también? Ante la pregunta maliciosa, el rostro de Wirrem se encendió al instante, y al ver eso, las mujeres estallaron en risas. Ella todavía es una niña. ¿Cómo le preguntas eso? Lo siento, para una niña fue demasiado estimulante, ¿no? Las Odal, en su mejor momento se burlaban de Wirrem, que apenas tenía 10 años, y cuando las voces se hicieron más fuertes, cayó la reprimenda de la Calfa. ¿Quién está haciendo alboroto? Si terminaron, levántense rápido. Sí. La Calfa señaló a Wirrem y algunas Odal, que salían de la habitación de la atún, les entregó toallas y ropa, y advirtió en voz baja. ¿Van donde el Padi? Así que todas compórtense correctamente.
Sí, sí. Síganme. Ante la advertencia de la calfa, la Soral pusieron caras tensas. Un error frente al sultán no era algo que terminara con simples azotes. La calfa, parada frente a la habitación del sultán, aclaró su voz y habló con cuidado. Paddy. Ah, traje la ropa. ¿Puedo entrar? Entra. Las mujeres que entraron después de abrir la puerta se inclinaron en reverencia, y con la orden de levantarse, las mujeres se incorporaron. Cuando Yusuf se levantó dejando a Golperi cubierta con la manta, las mujeres se pusieron rígidas de tensión. Solo recibir su mirada indiferente las hacía sentir aplastadas, tanto que ni siquiera se daban cuenta de que era la primera vez que limpiaban el cuerpo de un hombre. Yusuf observaba a las mujeres que con manos temblorosas limpiaban su cuerpo y lo vestían, y al ver a una niña, sonrió ligeramente. Eres aquella chica de ese entonces. ¿Te va bien? Me va bien. Cuando Yusuf la reconoció, Hurrem se estremeció. Solo después de entrar al harén se dio cuenta claramente de cuán loca había sido su acción. Ante eso, Yusuf preguntó con malicia. Parece que te diste cuenta de cuán gran misericordia te concedí, ¿eh? Sí. Viendo tu cara, estás mucho mejor que entonces. Yusuf examinó a Hurrem lentamente. Bajo la mirada que la escrutaba, Hurrem se encogió ligeramente, y Yusuf resopló. No necesitas reaccionar así. De todas formas, no tengo interés en tu cuerpo inmaduro. Apenas tiene 10 años. Aunque Muhammad hubiera tenido relaciones con una niña de 9 años, eso estaba lejos de sus gustos. Ante las palabras tajantes de Yusuf, Hurrem pareció indignarse un momento e intentó levantar la mirada, pero la bajó de inmediato por la calfa que la miraba ferozmente desde atrás. En los ojos de Yusuf que miraba a Hurrem había interés. No simplemente porque fuera una persona famosa de la historia. ¿Mi existencia es una bendición o no comparada con la historia original? Ya muchas cosas se habían torcido, y seguirían cambiando en el futuro. Incluso con Hurrem, su destino ya había cambiado mucho por su culpa. No sabía si su existencia actuaría más positiva o negativamente que la historia original. Hurrem, parada frente a él, estaba viviendo una vida peor que en la historia original. Perdió a su familia a una edad más temprana y fue arrastrada hasta aquí. Además, no podrá vivir tan cómodamente como en la historia original. Los asuntos humanos son impredecibles, e incluso si por capricho la tomara, no caería rendido ante ella. Sin embargo, visto a largo plazo, podría ser mejor ya que no habría razón para ser evaluada como una villana en la historia. Tenía curiosidades y viviría satisfecha con su vida cambiada, o si tendría ambiciones excesivas como en la historia original. Paddy. Ah, ¿pasó una noche placentera? Cuando Fátima llegó al escuchar la noticia de que había despertado, Yusuf respondió con naturalidad. Gracias a usted, madre. Entonces, ¿podríamos conversar un momento? Está bien. Al aceptar de buen grado, Fátima llevó a Yusuf a su habitación. Había refrigerios ligeros servidos, y a la señal de Fátima, todas las mujeres, incluida Hurrem, se retiraron. Después de despedir a todos, Fátima fue la primera en hablar. Ahora dígame lo que quiere decirme. ¿Cómo lo supo? Cuando Yusuf preguntó con una sonrisa, Fátima bebió ligeramente su bebida para humedecer su garganta y respondió. ¿Sé lo ocupado que está el Paddy? Últimamente, así que no habría venido al harén solo para tomar a una mujer. No era una exageración, ni 2 cuerpos serían suficientes. Aunque había delegado mucho trabajo a los funcionarios, no tenía más remedio porque veía muchos asuntos que avanzarían más rápido si intervenía. Y había muchas áreas que requerían su decisión. Solo con reformar las leyes ya es así. A los ojos de Yusuf, había muchas lagunas en las leyes dentro del Imperio Otomano, y para llenar estas lagunas, también tendría que tocar la Sharia, la ley fundamental del Islam. No solo los eruditos islámicos que ya le miraban con ojos impuros, sino también aquellos que obtenían beneficios injustos aprovechando las lagunas legales mostrarían su descontento. Desde elegir a quienes podrían oponerse hasta muchos asuntos que requerían la decisión de Yusuf. ¿Cuál es el nivel de educación de las mujeres del harén? Como vio ayer, no es deficiente. Es una época donde importa más qué educación se ha recibido que qué tan inteligente se es.
En ese sentido, las mujeres del harén que reciben diversas educaciones para poder enseñar a los príncipes en el futuro pueden considerarse tremendas élites. Eran el talento que Yusuf necesitaba. Necesito mujeres interesadas en la literatura. ¿Literatura? Ante la respuesta inesperada, Fátima inclinó la cabeza. Sí, necesito personas que sirvan de ejemplo para las mujeres otomanas. Es obvio decirlo, pero incluso sin ser el mundo islámico, es demasiado temprano por cientos de años para proclamar la igualdad de género. Yusuf tampoco tenía intención de cambiar este ambiente por la fuerza. Pero sería una lástima dejar ociosos a talentos ya preparados. No solo las mujeres del harén, sino también las mujeres de familias adineradas y de la alta sociedad tenían educación básica. Como los esclavos se encargaban de las tareas domésticas, no tenían mucho que hacer, y la única vida social permitida era reunirse en baños públicos para charlar. Para estas mujeres, Yusuf eligió primero la literatura como un trabajo productivo que asignarles. Después de escuchar los pensamientos de Yusuf, Fátima habló como si no fuera fácil. Aunque la intención del Padi es buena, incluso si el harén lo permite, otros hombres no lo aceptarán fácilmente. Es una época llena de hombres que dirían que cómo se atreve una mujer a escribir. No se preocupe. Tener una buena mujer también es el orgullo de un hombre. Entonces el comienzo será importante. Cuando se mostrara a otros, se necesitaba una escritura que pudiera ser motivo de orgullo. Solo así los hombres envidiosos recomendarían a sus mujeres. La literatura también es necesaria en esta situación. Aunque en la modernidad se valora más la ciencia y la tecnología que la literatura tiene el poder de unir a las personas. No es casualidad que cuando se agrupa bajo el marco de un Estado a pesar de las diferencias de identidad regionales, se utilicen la educación y la literatura. Lo intentaré. Aunque no explicara estas razones, Fátima, que no tomaba a la ligera las peticiones de Yusuf, asintió firmemente. Cuando la conversación fluía en un ambiente armonioso con charlas triviales, se escuchó un golpe en la puerta. Padi. Llegó un mensaje del palacio. Entra. A las palabras de Yusuf, la calfa que entró con cuidado le entregó un papel cuidadosamente doblado, y al verlo, Yusuf levantó las comisuras de los labios. ¿Puedo saber qué ocurre? Dicen que Mehmet, el hijo de Menli, murió porque las tropas de refuerzo lideradas por Saadek se retrasaron. Ahora podía tener el kanato de Crimea completamente en la palma de su mano. El semblante de Ismail se endureció fríamente. Junto con el pacto secreto con Venecia, había eliminado a las alimañas que había tolerado durante tanto tiempo, pero las cosas se torcieron. Dilo otra vez. Parece que dejamos escapar a uno. ¿Cómo sucedió? Ante los pasos que se acercaban, el subordinado inclinó su cuerpo aún más profundamente y tembló. Cometí un crimen digno de muerte. Los tipos que capturamos lo ocultaron tan tercamente que recién ahora lo descubrimos. Fue por culpa de estos que mantuvieron la boca cerrada incluso bajo torturas severas que cortaban la carne con cuchillos. Uno de los que apenas resistía finalmente confesó, pero para entonces ya era demasiado tarde. Sí, puede pasar. Cuando Ismail habló suavemente, el subordinado que brevemente albergó esperanza tosió sangre por el cuchillo que lo apuñaló por la espalda. ¿Ve por qué? Pero no debió haber pasado. Ismail respondió indiferentemente y se sentó, mirando el cadáver arrastrado dejando un largo rastro de sangre en el suelo. Las cosas se torcieron desde el inicio. Qué problemático. No sabrá qué conversación tuvimos con Venecia. No subestimes a ese tipo Yusuf. Por supuesto, aunque no supiera qué se habló, era obvio que de alguna manera tomaría contramedidas. Ismail, que tamborileaba en la silla por un momento, mostró una sonrisa siniestra. Tendré que moverme antes de lo planeado. Había pensado moverse al confirmar que la flota occidental se movía, pero parecía mejor moverse en el momento acordado. Si no tenía cuidado, podría perder la presa que estaba apuntando. Yusuf, te devolveré la humillación que me diste tal como está. Tomaré a tus mujeres. Los ojos de Ismail estaban clavados en Trebisonda. Capitán. Allí se ve Túnez. Al escuchar que habían llegado a su destino, Túnez, los marineros se movieron ocupados. Oru, que observaba eso con cara emocionada, frunció el ceño ante la voz que se escuchaba detrás. Llévenme rápido a Venecia.
Cállate. Maldito mendigo. Ah. El hombre pateado rodó por el suelo quejándose y dijo lastimosamente. De verdad tengo que ir rápido. Fin del capítulo 85.